Ahora vamos a resolver un circuito RC y particularmente vamos a centrarnos en cómo varía el voltaje con el tiempo en este tipo de circuitos. Vamos a partir de esta figura. Fíjense cómo tenemos dos resistores y dos capacitores en este circuito. Inicialmente el circuito está desconectado y sus capacitores tienen una carga inicial. Estas son las condiciones. La carga inicial de los capacitores es de 50 volts y queremos saber, una vez que cerramos el switch, cuánto tiempo va a pasar para que los capacitores marquen ahora 20 volts entre sus placas. Es decir, este es un circuito RC en fase de descarga donde los capacitores están perdiendo portadores de carga, se genera una corriente y conforme van perdiendo estos portadores de carga, pues también el voltaje entre sus placas va a ir disminuyendo de acuerdo a una ecuación que tenemos que construir para poder resolver este circuito. Para todo circuito RC ya deben saber que es necesario tener una constante de tiempo. Esta constante de tiempo depende de la resistencia total del circuito y de su capacitancia total. Entonces, primero tenemos que simplificar esos resistores y esos capacitores que vemos en el circuito. Eso lo estoy señalando aquí a la derecha en esta figura del circuito ya simplificado, donde considero que ya cerré el switch, comienza la corriente y vean que los resistores son equivalentes a un resistor de 80 ohms porque están en serie. Y bueno, tenemos capacitores en paralelo que son equivalentes a 130 microfaradios. Ahora, ya con esto podemos calcular la constante de tiempo de este circuito en particular, que es de 10.4 milisegundos. Con esto, y considerando que estamos en fase de descarga, podemos recordar la ecuación para la corriente en fase de descarga, que es la que señalo aquí en el primer renglón, donde la corriente es igual a la carga dividida entre el producto de resistencia por capacitancia, lo cual es la constante de tiempo, y todo esto multiplicado por la función exponencial elevada a la menos t, que significa el tiempo, sobre RC, que es la constante de tiempo del circuito. Ahora, en este tipo de circuitos sigue siendo válida la ley de Ohm, y de esta ley de Ohm podemos construir, a partir de aquí podemos construir una ecuación para el voltaje en función del tiempo en este tipo de circuitos RC. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo la corriente en función del tiempo en la ley de Ohm y con esto podemos construir el voltaje en función del tiempo, que es lo que les muestro en esta ecuación que pueden ver. La estoy considerando V sub 0. Con esto estoy indicando que ese es el voltaje inicial. ¿Y por qué es un voltaje inicial? Bueno, fíjense que carga sobre capacitancia es igual a voltaje de acuerdo a la definición genérica de capacitancia. Bueno, una vez con esto podemos usar los valores que nos proporciona el problema, donde tenemos 50 volts como voltaje inicial y queremos saber cuánto tiempo le va a tomar a este circuito para que sus capacitores lleguen hasta 20 volts mientras están descargando estos capacitores. Tenemos prácticamente toda la información, solo nos resta despejar el tiempo. Para eso, pues vamos a usar la función logaritmo natural y con esto podemos despejar el tiempo y tenemos que el tiempo necesario para que estos capacitores tengan solo 20 volts entre sus placas es de 9.5 milisegundos. Esta es la respuesta a la primera pregunta, pero podemos hacernos otra pregunta respecto a este mismo circuito. Y bueno, esta pregunta sería que ¿cuál es el valor de la corriente después de que ha transcurrido
un tiempo igual a 9.5 milisegundos. Para esto, pues ya tenemos la ecuación para la corriente en función del tiempo. Con esta ecuación en función del tiempo, pues podemos calcular la corriente simplemente sustituyendo los valores en la ecuación. Fíjense que la corriente inicial es de 0.625 amperes. Esta corriente inicial son los 50 volts iniciales que hay entre las placas del capacitor y dividido entre los 80 ohms, que es la resistencia total de este circuito. Y bueno, llegamos al resultado de que la corriente después de 9.5 milisegundos es igual a 0.251 amperes. Es decir, la corriente ya ha disminuido a prácticamente la tercera parte de la corriente inicial en el circuito, debido a que estos capacitores del circuito RC se están descargando.